Vamos a leer el versículo 11, capítulo 2, el versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. El jueves pasado hemos escuchado la primera parte de Efesios capítulo 2, ¿no? Aquí 10. Porque somos hechuras suyas, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Somos hechura suya, como que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo escribió la segunda parte de Efesios capítulo 2? Para los hermanos en Éfeso. Ustedes ya saben que los hermanos en Éfeso, los cuales eran gentiles, ¿sí o no? Quiere decir que ellos eran reprobados de Dios, según conforme la ley de Moisés. Por eso, aquí dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisiones por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Según el versículo 11, los judíos siempre les llamaban a ellos que ellos son que incircuncidados, ¿sí o no? ¿Quieres que ellos son reprobados de Dios? ¿Sí o no? Por eso los judíos no querían comer con ellos, ni tampoco querían sentarse con ellos. Por eso aquí dice, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Judíos, ¿sí o no? Hecho con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Realmente los hermanos en Éfeso, los cuales eran reprobados de Dios, y ellos no tenían Dios.
y tampoco tenía la esperanza. ¿Sí o no? Ellos no podían ser ciudadanos celestiales por guardar la ley de Moisés. Porque ya violaron la ley de Moisés. En mi caso, antes de conocer a la ley de Moisés, ya yo violaba la ley de Moisés. Ya no podía ir al cielo por guardar la ley de Moisés. ¿Por qué? Ya comía los animales inmundos, según conforme a la ley de Moisés. ¿Sí o no? Pues el que quiere ir al cielo, luego tendrá que guardar la ley de Moisés. ¿Cuántas por ciento? 100%. Ya ustedes escucharon sobre este punto. Entonces el apóstol Pablo, ¿por qué escribe esto? En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Aquí también, 14, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno. Él es nuestra paz que de ambos. Ambos eran los judíos y los gentiles, ¿sí o no? Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles, que había la pared intermedia de separación. Pero siempre los judíos pensaban que, reprobados son, ¿sí o no? Realmente perros, ¿sí o no? Sucios. Ellos son inmundos, ¿sí o no? También los que vivían en Éfeso, ellos también pensaban que, los judíos son muy atrasados, ¿sí o no? Y somos muy modernos. Entre ellos había la pared intermedia de separación. ¿Sí o no? Pero Jesús había destruido ¿qué? A esa pared, a la pared intermedia de separación. Entre los judíos, sobre todo entre los hermanos judíos y los hermanos gentiles. Para ser uno. ¿Sí o no? El apóstol Pablo quería enseñar mucho a los hermanos en Éfeso, que ustedes son hermanos independientes de nosotros, separados de nosotros. ¿Sí o no? Por eso aquí dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo 13 estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Cuáles eran las enemistades? Aboliendo en su carne, en las carnes de Jesús, ¿sí o no? Las enemistades. Aboliendo en su carne las enemistades. ¿Qué significa? Entre los judíos y los gentiles, ¿qué había? Las enemistades. ¡Hey, gentiles! ¡Oh, judíos! ¿Sí o no? ¡Oh, judíos son muy tercos! Solo Jehová, Jehová. ¡Oh, a mí no me gusta! ¿Sí o no? No quiere comer cerdos, así. Ustedes saben que los romanos casi nunca comían la vaca, sino solo cerdos. Yo leí esa historia. Ellos siempre querían comer ¿qué? Cerdo. Pues según punto de vista de los judíos, son ¿qué? Inmundos. Los hombres inmundos. También los gentiles, ¿qué decían? Hacia los judíos, muy atrás, tercos. Solo Jehová, Jehová. La ley de Moisés, la ley de Moisés. Así. Pues entre los judíos y los gentiles había la pared intermedia de separación. También que había enemistades. Pues al comienzo los apóstoles no querían anunciar a los gentiles el evangelio de Cristo. Porque era muy influido que sus antepasados. Pues el apóstol Pablo quería cambiar ¿qué? Los corazones, los hermanos en Éfeso. ¿Sí o no? Por el evangelio de Cristo. Aquí dice 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza. Aboliendo que en su carne, en la carne de Jesús, las enemistades. También la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. ¿Cómo? Según Romanos capítulo 7, no les busca, yo solo leo. ¿Cómo aboliendo? El 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios.
Así también vosotros, hermanos míos, habéis muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. También Gálatas creo que Gálatas capítulo 3, el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús recibió toda la maldición de la ley de Moisés. ¿En dónde? En la cruz. También Él ha cumplido el requisito de toda la ley de Moisés. ¿Sí o no? Aboliendo en su carne las enemistades. ¿Y qué más? ¿Solo enemistades? No. La ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. 자, hermanos, cuando Abraham recibió la promesa de Dios, ¿cuándo? Cuando él recibe la promesa de Dios, primera vez. Cuando él era un incircuncidado. ¿Sí o no? Luego él que recibió la circuncisión para ser que el padre de todos los pueblos, para los gentiles, también para los judíos. No necesitan buscar Romano capítulo 4, el versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada, estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Sí? Cuando Abraham no recibió la circuncisión, cuando él era un incircuncidado, en aquel momento él ha recibido ¿qué? La promesa de Dios. ¿Por qué? Para ser el padre de los gentiles, por la fe.
Luego él recibió la circuncisión como sello, señal, perdón, para ser el padre de los hermanos judíos. ¿Sí o no? Ambos recibieron la salvación solamente por la sangre de Cristo y por la fe de Jesucristo. ¿Sí o no? Por eso Abraham era el padre de todos los cristianos por la fe. ¿Sí o no? Pero los muchos hermanos romanos y también en Éfeso, en Antioquía, aún teniendo que la pared intermedia de separación, sobre todo los hermanos judíos, ¿sí o no? Por eso Abraham también es nuestro padre por la fe, ¿sí o no? Los hermanos judíos también. Somos familias. Y el apóstol Pablo también quiere destruir ¿qué? A la pared intermedia de separación entre los hermanos judíos y los hermanos en Éfeso, para ser uno. Ya fueron uno por la sangre de Cristo. Pues cuando yo pastoreaba en Sudamérica, en la que yo decía muchas veces a los hermanos colombianos, a peruanos, también a argentinos, bolivianos, todos que ustedes no son bolivianos, no son argentinos, sino cristianos. ¿Sí o no? Por eso en Hechos, ¿dónde está escrito que los hermanos que se escaparon a Antioquía, donde ellos predicaron? Por eso hubo muchos cristianos, muchos salvos en Antioquía. En aquel momento los hombres llamaban a ellos que cristianos. Andando como Cristo. Por eso, cristianos. Pero los muchos todavía tienen la pared intermedia de separación entre ellos. ¿Sí o no? Pues hermanos, ustedes no son paraguayos, no son ni tampoco coreanos, sino cristianos. ¿Sí o no? Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos capítulo 11, el versículo 26. ¿Sí o no? A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
¿Mm? Pues el apóstol Pablo quería enseñar a los hermanos en Éfeso. Ya ustedes no son los pueblos de Éfeso, sino que cristianos. ¿Sí o no? Los hermanos judíos también son tus hermanos en Cristo Jesús. ¿Sí o no? Son uno. ¿Sí o no? Pero siempre el diablo engañaba y los hermanos un poco ignorantes. Que tú eres un hermano muy independiente. Su iglesia también. De ninguna manera. 자, por eso vamos a volver Efesios capítulo 2. El versículo 15. Aboliendo en su carne, en la carne de Jesús, las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. El apóstol Pablo enseñó. Quiso convencer a los hermanos en Éfeso que ustedes y los hermanos judíos son uno. ¿Sí o no? También los dos un solo y nuevo hombre, haciendo que la paz. 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Matando en la cruz, las enemistades. ¿Sí? Matando en ella. Ella era la cruz de Cristo. Matando en ella que las enemistades. ¿Sí? Porque los judíos pensaban que los gentiles eran los hombres inmundos. Por la ley de Moisés. ¿Sí o no? Por la enseñanza de la ley de Moisés. ¿Sí o no? Por eso Jesús que, o aquí dice, aboliendo en su carne las enemistades, nada más, no, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Matando en ella, matando en la cruz, las enemistades. Pues todos los cristianos son un cuerpo. Y nuevo hombre. ¿Por qué? Para ser la morada de Dios viviente. ¿Sí o no? Pero en aquel algunos hermanos judíos aún que tenían la pared intermedia de separación entre ellos y los hermanos gentiles. Al comienzo Pedro también tenía un poco, ¿sí o no? Por eso me gusta que matando en ella las enemistades. ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Qué anuló? La ley de Moisés. Por su muerte, por su cruz, aboliendo en su carne, ¿sí o no? Por los cristianos no están bajo la ley de Moisés.
¿Sí o no? Pues todos los cristianos son un cuerpo. Pero los muchos todavía están pensando, yo soy un colombiano, yo soy un guatemalteco, yo soy un hondureño, yo soy un coreano. Todavía son influidos mucho por su ciudadanía anterior. ¿Sí? Por eso, 16, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. Ambos eran judíos y los hermanos gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. 17. Y vino anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El apóstol Pablo quería que los hermanos de Éfeso que entendieran que ellos ya no eran de Éfeso, sino de Dios. ¿Sí? Ya son hechas nuevas así. Ya son nuevas criaturas. El apóstol Pablo no tenía la pared intermedia de separación entre él y los hermanos gentiles. Él siempre trataba a los hermanos gentiles como su propio hermano en Cristo Jesús. No tenía vergüenza para anunciar el evangelio a los gentiles. ¿Sí o no? Pero los muchos tienen la pared intermedia de separación entre ellos. Soy colombiano, soy ecuatoriano. Así, aunque son cristianos. En Cristo es por la sangre de Cristo. Aunque son un cuerpo. Por eso, hermanos, aquí dice 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Por qué el apóstol Pablo escribe el versículo 20, 21, 22 por el Espíritu Santo? ¿Por qué? Yo consultaba a Jehová. Diablo siempre quiere separar. ¿Sí o no? Entre los cristianos. ¿Sí o no? Mire, los hermanos extraños un día entraron en las iglesias en Corinto. Ellos que trabajaban, echaban sobre los hermanos en Corinto que la incredulidad hacia los apóstoles. ¿Sí o no? Sobre todo, sobre el apóstol Pablo. Aunque
escribió muy bien las cartas, pero él no hablaba bien. ¿Sí o no? Comparando con el apóstol, creo que Pedro y también Apolos, también con, ¿cómo se llama? Santiago, Pablo. Poniendo en sus corazones la pared intermedia de separación entre ellos y los apóstoles. En Corinto, ¿dónde está escrito sobre este punto? Para seguir a ellos en vez de a los apóstoles. El resultado de que seguir a los hermanos extraños, ¿cuál era? ¿Cuál era? Las cosas podridas, ¿sí o no? Espiritualmente. Donde había que discordia y envidia, ¿sí o no? Idolatría, ¿qué más? Creyendo en el evangelio diferente, ¿sí o no? Por eso el apóstol Pablo enseñaba a los hermanos en Éfeso. Todos los cristianos son un cuerpo, verdaderos cristianos, ¿sí o no? Por último, que 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hermanos, cuando los hermanos en Corinto estaban muy podridos espiritualmente, ¿sí o no? En aquel entonces el apóstol Pablo escribía las cartas, ¿sí o no? Para ellos. Al leer las cartas del apóstol Pablo, todos ellos se arrepintieron con todos sus corazones. ¿Por qué? Los hermanos en Corinto, los cuales tenían que el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero el diablo quería quitar de ellos ¿qué? Fundamentos de los apóstoles y profetas. Por Salmos capítulo 11, el versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Salmos capítulo 11, el versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Sí o no? Salmos capítulo 11, el versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? El primer fundamento, ¿qué es? Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, el versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Sí o no? Aquí también, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sí o no? Jesús es ¿qué? Principal ángulo de ¿qué? Aquí dice, principal piedra ángulo, Jesucristo mismo.
Y segundo, fundamento de los apóstoles y profetas. Si los hermanos en Corinto no hubieran tenido el fundamento de los apóstoles y profetas, no habrían podido arrepentirse. Pero un día los hermanos extraños entraron en la iglesia en Corinto, donde echaban sobre los hermanos que la incredulidad hacía los fundamentos de apóstoles y profetas. Para seguir a ellos, ¿sí? Para seguir a la ley de Moisés. Luego, de repente estaban pudriéndose espiritualmente. Vamos a buscar en San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16. El versículo 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí dice 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mire, Pedro era también una roca, ¿sí? Solo él no. Los otros apóstoles y profetas también, los hermanos, ¿sí o no? Por eso Pedro también, ¿qué testificó? Según Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 4 y 5. Jesús es que la roca, piedra viviente, piedra viva, ¿sí? Nosotros también, ¿sí? Pero lo más importante es ese, que esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué quiere decir? Jesús mismo, Él edificaba y edificaré. Jesús. ¿Sí o no? Según el versículo 10, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús edificaba su iglesia sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas. ¿Sí o no? Sobre todo encima de él. No dijo a Pedro, tú tienes que edificar, no. Yo edificaré mi iglesia. Él. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en
los cielos. 자, vamos a buscar San Mateo capítulo 18, el versículo 15 hasta 20. Donde está escrito que la importancia de la iglesia. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprenderle estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno a dos, para que en boca de todo o tres testigos conste toda palabra. Si no los oye a ella, dilo a la iglesia. Y si no oyeres a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Tercero digo que todo lo que estáis en la tierra, atéis en la tierra, será atado en el cielo. Todo lo que desataréis en la tierra, será desatado en el cielo. Otra vez digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hermanos, primero Jesús dijo sobre este punto a Pedro, luego a la iglesia. ¿Sí o no? Pues el diablo siempre quiere echar sobre los hermanos de la iglesia que la iglesia, el fundamento de los apóstoles y profetas, también hacia los hermanos de la iglesia. ¿Sí o no? El diablo siempre engañaba a muchos cristianos que tu iglesia es una iglesia muy independiente de todo. ¿Sí o no? Tú eres un cristiano que es muy independiente. ¿Sí o no? El apóstol Pablo sabía muy bien que la astucia de Satanás. Ya él experimentó ¿qué? ¿Qué experimentó? A los hermanos en Corinto. Ellos se arrepintieron de la astucia del diablo a la palabra de Dios, por tener el fundamento de apóstoles y profetas, sobre todo fundamento de Jesucristo mismo, ¿sí o no? Pues él también enseñó a Timoteo que la iglesia es la casa de Dios viviente y la columna y baluarte de la verdad. Por eso Efesios capítulo 2, vamos al capítulo 2. El versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va a crecimiento para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Solo los hermanos en Éfeso? No. Con los hermanos en Macedonia, con los hermanos en Roma, también en Jerusalén, todos juntos para hacer la morada de
Dios viviente en el Espíritu, ¿sí o no? Por la iglesia que es en Guatemala, la cual es una iglesia independiente, de ninguna manera. Ellos principalmente edificados, ¿sí o no? Encima de primero fundamento de Jesucristo mismo. ¿Y qué más? Los fundamentos de apóstoles y profetas. Para ser la morada de Dios viviente. ¿Sí o no? Juntos. Para crecer juntos. ¿Sí o no? Pues cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel de Roma, en aquel momento oraba mucho por los hermanos en Éfeso, amando mucho a ellos. También quiere enseñar muchos a los hermanos en Éfeso que ya usted no tiene que la pared intermedia de separación entre los hermanos judíos y los hermanos gentiles, matando en la cruz que las enemistades, teniendo paz entre los hermanos judíos y los hermanos en Éfeso, todos juntos, edificados juntos, ¿sí o no? Sobre el principal fundamento de Jesucristo mismo y también el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Sí o no? Creciendo. Pero el diablo siempre quiere destruir ¿qué? El fundamento de los apóstoles y profetas, sobre todo el fundamento principal de Jesucristo mismo y la iglesia. El rey David entendía esto. Por eso él, ¿qué dijo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Por eso alrededor de él siempre había profetas. Natán y Gad y Samuel. ¿Sí o no? También los sacerdotes y levitas. ¿Sí o no? Por eso su camino estaba muy seguro. ¿Sí o no? Pero siempre los hermanos extraños entraban en las iglesias en Galacia, también en Corinto, en Roma, echando que sobre ellos la incredulidad hacia el fundamento de los apóstoles y los profetas. También la iglesia y también, especialmente, sobre todo, Jesucristo. ¿Sí o no? Por eso los judíos también reciben la salvación por la fe, por la gracia de Dios, por la sangre de Cristo. Los gentiles así también. Los hermanos en Roma. Su padre espiritual, ¿quién era? Abraham. ¿Sí o no? También su padre espiritual, el padre espiritual de los judíos, también, el que era Abraham. No eran dos, sino uno, solo un cuerpo. Ambos que eran edificados encima de los fundamentos, ¿sí o no? El fundamento de apóstoles y profetas y también Jesucristo mismo. También la iglesia.
Pero los hermanos ignorantes que fueron engañados por el diablo. No, 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 nuestra iglesia muy independiente de todo, ¿sí? Solo nuestra iglesia, nuestra iglesia. Por eso el apóstol Pablo enseñó a los hermanos en Éfeso una cosa muy importante. El rey David también nos enseña. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Nada. ¿Sí? Miren, hermanos. El apóstol Pablo escribe muy bien por su estudio, pero habla como, habla como niño. Así. Mire, Apolos tiene mucha sabiduría, mucho conocimiento. Habla muy bien. ¿Sí o no? Oh, Pedro. Él siempre estaba con Jesús, ¿sí o no? Pero Pablo, ¿quién es él? Timoteo, ¿quién es él? Así. Para seguir a otro evangelio, ¿sí o no? Por eso. Pero por la gracia de Dios, los hermanos en Corinto tenían que el fundamento de apóstoles y profetas. Sobre todo, Jesucristo mismo. Pues a escuchar que la exhortación del apóstol Pablo por las cartas, ellos con todos sus corazones se arrepintieron. Se recuperaron, sí. Pues el apóstol Pablo por eso escribía estos versículos. Amén, Señor. Todavía algunos hermanos en Éfeso tienen que la pared intermedia de separación entre los hermanos judíos, los apóstoles judíos y los hermanos de Asia. Por eso el apóstol Pablo escribió, ¿sí o no?, estos versículos. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Nada. ¿Qué hicieron los hermanos Corinto? Entre ellos siempre se peleaban, ¿sí o no? Yo soy mayor que vos, yo soy más espiritual que vos, ¿sí o no? Sin embargo, comían que la comida de los ídolos. Sin embargo, yo soy muy espiritual, ¿sí o no? Aunque un joven fornicaba con la mujer de su padre, pero nadie exhortó a ese joven hermano, ¿sí o no? Aunque siguieron al otro evangelio, pero no se daban cuenta, ¿sí o no? Por eso muchos apóstoles oraban a Dios por los hermanos en Corinto, sobre todo los colaboradores del apóstol Pablo. El apóstol Pablo enviaba allá Timoteo, también Tito, ¿sí? Sobre todo escribía las cartas para los hermanos en Corinto. Pero por la gracia de Dios, todos ellos aceptaron las cartas del apóstol Pablo con el corazón y se recuperaron, ¿sí o no? Otra vez volvieron a tener comunión con Jesucristo. Amén. Por eso,
Por eso matando en ella, en la cruz, las enemistades. Por eso escribe esto. Aboliendo en su carne las enemistades. Enseñaba a los hermanos Corinto el secreto de la iglesia de Dios. ¿Sí o no? Por eso estoy muy agradecido con Dios por el capítulo 2. Hoy hasta aquí.